Muy, pero muy feliz sábado para todos. Hoy es un sábado muy especial porque hoy es el Día del Conquistador. Así que quiero saludarte especialmente a vos, conquistador, y desear tu feliz sábado, ¿sí? Estamos contentos de poder hoy compartir un tema especial en este sábado especial. Por eso, para la iglesia de Villa Barceló, hoy tenemos un mensaje especial, pero dentro del contexto de lo que es el Día del Conquistador. Especialmente quiero saludar a los conquistadores de la iglesia, ¿sí? A los líderes, y no me quiero olvidar de ninguno de los conquistadores, por eso me armé acá una lista con los nombres de cada uno de ustedes para poder saludarlo. Quiero saludar especialmente a Aru, ¿sí? A Abigail, a Agustina, a Alegra, a Mía, a Bastian, a Sofía, Nazareno, Samu, Mati, Mateo, y especialmente también a cada uno de los líderes que está allí, siempre llevando adelante las actividades del club. Este año, como ustedes saben, no pudimos hacer muchas actividades, así estando físicamente, pero bueno, pudimos participar de algunas actividades muy especiales también, a través de los medios que estamos utilizando, ¿sí? La pandemia no nos detiene como conquistadores ni como iglesia, así que estamos contentos por el club de conquistadores que tenemos en la iglesia de Villa Barceló, y agradecemos a Dios también por el compromiso de los líderes, de los padres que también están siempre apoyando a los chicos, ¿sí? Así que bueno, es una alegría, queridos hermanos, conquistadores, poder compartir este momento con ustedes en este sábado especial. Y para comenzar, quiero hacerlo con una oración, pidiendo a Dios que nos acompañe, ¿sí? Que todo lo que digamos desde acá sea dirigido por Él, ¿sí? Así que te invito ahí donde estés a que podamos hacer juntos una oración. Querido Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte mucho, Señor, por el sábado que hoy nos estás regalando. Gracias porque podemos, Señor, a través de este medio, poder reunirnos, poder escuchar tu palabra. Y por eso, Señor, es que oramos especialmente para que el Espíritu Santo pueda estar aquí con nosotros, guiándonos. Queremos que tu mensaje sea claro, que pueda llegar a nuestra mente y a nuestros corazones, Señor. Por eso nos ponemos en tus manos y te agradecemos por este sábado especial que hoy nos estás dando, donde podemos hacer un programa especial, Señor, para los conquistadores. Y gracias, Señor, también por la posibilidad que tú nos das de ser un conquistador. Por eso, Padre, todo lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, querida familia, queridos conquistadores, eh, vamos al mensaje de esta mañana, lo vamos a encontrar allí en la palabra de Dios. Yo quiero invitarte a que vayas con tu Biblia, ¿sí? Al primer libro de Crónicas, y allá vamos a encontrar una historia muy importante, donde vamos a ver algunas características importantes que tiene que tener un conquistador, ¿sí? Mira, en Primera de Crónicas, capítulo número 11, versículo 10 en adelante, vamos a encontrar una historia espectacular. La historia del rey David junto con sus valientes, ¿sí? Y ya en el primer versículo vamos a encontrar una lección muy importante para nosotros. Dice así: estos son los principales de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino con todo Israel para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Yo te pregunto, David, el rey, ¿pudo lograr sus conquistas, pudo lograr sus triunfos solo? La Biblia dice que no. O sea, hubieron gente que lo ayudaron, y esas personas que lo ayudaron eran los valientes que David tenía en su ejército, ¿sí? No eran un soldado, no eran soldados como los demás, tenían características muy especiales, eran como el grupo elite que tenía el rey David dentro de sus soldados,
¿sí? Era un grupo muy especial de valientes, aguerridos, expertos en la batalla, y junto con ese grupo, David pudo lograr sus mayores conquistas. Y acá nosotros encontramos la primera lección importante que cada conquistador tiene que entender y tenemos que poner en práctica en nuestras vidas. Los mayores logros los vamos a lograr cuando trabajamos unidos, ¿sí? La unidad es importante dentro del club de conquistadores. Es más, dentro de conquistadores tenemos las unidades donde trabajamos bien cerquita de nuestro compañero, de nuestro amigo, ¿sí? Trabajamos con nuestro consejero. Allí en la unidad es donde planificamos y donde nos organizamos como unidad, como club, para hacer todas las actividades que tenemos por delante, para organizar los campamentos, para ir viendo el tema de las especialidades, para ir trabajando con los instructores, ¿sí? Eh, por eso, la unidad que debe existir entre nosotros es muy importante, ¿sí? Eh, es obvio que nosotros muchas veces podemos lograr cosas trabajando en forma separada, individual, eh, pero es mejor trabajar siempre unidos, ¿sí? Y para trabajar unidos tenemos que comunicarnos, para trabajar unidos tenemos que tolerarnos, porque no todos somos iguales, todos tenemos virtudes y defectos, y tenemos que aprender a trabajar, ¿sí? Con nuestro hermano, con nuestro amigo. Esto también lo aplicamos en la iglesia, ¿sí? La unidad dentro de la iglesia es fundamental. Si la iglesia está desunida, estamos expuestos, somos débiles como iglesia para avanzar, para hacer un montón de cosas. Generalmente cuando no hay unidad en la iglesia, estamos estancados, ¿sí? No podemos hacer esto, no podemos hacer aquel otro, pero ¿cómo cambia toda la situación cuando somos unidos? ¿Sí? Fíjense en que el rey David, que era una persona que tenía la unción del Espíritu Santo, que Dios lo utilizó con poder en un montón de cosas, él no trabajaba solo, él se rodeaba con un grupo de personas que lo ayudó a alcanzar sus objetivos, sus metas, ¿sí? Por eso, la primera enseñanza que encontramos acá es lo importante que es trabajar, saber trabajar unido, ¿sí? Saber complementarnos, saber querernos unos a otros, preocuparnos los unos a los otros, cuidarnos, ¿sí? Cuando tu compañero del Club Conquistadores tal vez un domingo no va al club, ¿sí? Es importante que nos preocupemos, que sepamos qué le pasó, por qué Juancito no fue al club, o por qué María no fue este domingo, ¿sí? Que realmente nos preocupemos por nuestros amigos, por nuestros conquistadores, y que los llamemos, una llamada, una visita, eso no viene mal para que podamos animarlo y para que pueda volver a estar con nosotros, ¿sí? La historia sigue, acá estamos en Primera de Crónicas, el capítulo número 11, y dice así, capítulo número 11, versículo 11, dice, y este es el número de los valientes que David tuvo. Y acá aparece el primer valiente. Fíjense cómo se llama. Jasobeam, hijo de Jacmoni, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, los cuales mató. Qué impresionante lo que dice allí. Dice que este tal Jasobeam con una lanza se enfrentó a 300 personas y las mató a todas. Y acá no quiero yo hacer énfasis en lo que él hizo, ¿no? En quitarle la vida a estas 300 personas, pero sí me llama poderosamente la atención la manera en la que Jasobeam utilizaba la lanza. Por algo acá la Biblia menciona, ¿no? El cual blandió su lanza una vez contra 300. Yo no sé si Jasobeam hubiera logrado lo mismo si hubiera tenido en su mano una espada o si hubiera tenido un arco, ¿sí? Eh, no lo creo que hubiera logrado lo mismo. Si él logró eso, ese gran hecho, ¿sí? Con una lanza, era porque la lanza era el arma que él sabía dominar perfectamente, más que cualquier otra arma.
Y esto Jazobea no lo logró de un momento para el otro. Él tuvo que, de entre todas las armas, escoger la lanza, prepararse, practicar, entrenar, especializarse en el uso de la lanza. Y una vez que él hizo de la lanza como una parte vital para su vida, él estuvo preparado para presentar la batalla. Vos sabés, querido conquistador, que cada uno de nosotros, vos y yo, tenemos ciertas armas y no son lanzas, no son espadas, no son palos. Las armas que Dios nos da a vos y a mí son nuestros dones y nuestros talentos, ¿sí? Y vos tenés más de un don, de un talento, ¿sí? Los dones, los talentos son las armas que Dios nos da para que nosotros podamos de alguna manera llevar adelante la misión que tenemos nosotros aquí como cristianos, como hijos de Dios, como conquistadores, de compartir el Evangelio, la misión a toda persona que no conoce de Cristo. Y no todos manejamos las mismas armas, ¿sí? Vos podés tener unas armas, yo puedo tener otras, no todos necesitamos manejar las mismas armas, ¿sí? A cada uno Dios nos dio diferentes dones, diferentes talentos. A uno Dios les dio el don del canto, de saber cantar lindo. A otros Dios les dio el don de ser una persona más tal vez simpática, ¿no? Que le guste relacionarse con las personas, que le guste hablar. A otros Dios les dio el don del servicio, el de querer ayudar, el de estar atento frente a las necesidades, a las situaciones. A otros Dios les dio el don también de poder estar atento a un montón de necesidades que las personas tienen, que muchas veces a nosotros se nos pasan por alto, pero hay personas que tienen ese don del servicio, de estar atento, de saber qué es lo que le pasa al otro y poder ponerse a disposición de esa persona. No todos tienen esos dones, ¿sí? Y esos dones nosotros los tenemos que aprovechar, los tenemos que utilizar, los tenemos que saber desarrollar esos dones. ¿Por qué? ¿Qué pasa si Dios te dio un don y vos no lo usas? Con el tiempo, ese don lo vas a perder. Lo vas a perder, ¿sí? Si no usas los dones que Dios te da, lamentablemente perdemos los dones. Yo cuando era chico, me acuerdo que una de las cosas que me gustaba hacer y que yo sabía que lo hacía muy bien, y no es porque me quiera agrandar, sino porque muchas personas me lo decían y yo hoy en día tengo algunos recuerdos de eso, es justamente dibujar. ¿Sí? Me gustaba agarrar una papel, un lápiz y empezar a dibujar, ¿sí? Paisajes, animales, casas, cosas que yo veía en las revistas, también los copiaba o los dibujaba. Y realmente dibujaba muy bien. Y eso de dibujar lo hice más o menos hasta los 14, 15 años. Después de ahí ya fui dejándolo de hacer por X motivo, ¿no? No sé por qué, pero de un momento para otro empecé a dibujar cada vez menos, y después ya pasó el tiempo y no hacía nada. Y vos sabés que después de un tiempo quise volver a dibujar y notaba que me costaba hacer los dibujos que yo hacía antes. Y es porque con el tiempo, cuando uno deja de ejercitarse, cuesta después. Y llega un momento donde muchas veces podemos perder esos dones, esos talentos que Dios nos da. Por eso, querido conquistador, lo importante es que vos puedas identificar cuáles son tus dones. Dios te dio por lo menos un don. ¿Sí? Yo estoy seguro que vos tenés más que esos dones. Es importante que vos te des cuenta cuáles son esos dones que Dios te dio. Y que esos dones vos los utilices para servir al Señor, para servir a las personas. Dice la historia, estamos en Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 12. Vamos a ver otro de los valientes acá. Dice así: tras de este estaba Eleazar, hijo de Dodo, ahorita, el cual era de los tres valientes. Dice el versículo 13: este estuvo con David en Pasdamín, estando allí juntos en batalla los filisteos, y había allí una parcela de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron. Y vencieron a los filisteos porque Jehová los favoreció con una gran victoria.
Impresionante, impresionante la valentía de este Eleazar, ¿sí? La iniciativa que tuvo de pararse allí para defender un territorio y de enfrentar a los filisteos. Los filisteos no eran un ejército cualquiera, era un ejército poderoso, armado, organizado para las batallas, y este Eleazar dice que cuando todos huían, él se plantó ahí en esa parcela y no se movió hasta poder defenderla. Y la Biblia dice que Dios los favoreció con una gran victoria. Ahora, si nosotros leemos esta misma historia, pero en 2 Samuel 23 vamos a leer que hay un detalle importante. Acompáñame allí en 2 Samuel, capítulo 23. Vamos para allí. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 9 y 10. Dice así: después de Eleazar, hijo de Dodo, Ahorita, uno de los 3 valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel, dice la Biblia, se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada, y aquel día Jehová dio una gran victoria, y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Qué impresionante lo que la Biblia dice. Dice que en aquel momento, ahorita, cuando peleó Eleazar, dice que su mano se quedó pegada a la espada. Y es interesante lo que dice ahí, ¿no? Y es importante entender lo que la Biblia quiere decir cuando dice que la espada quedó pegada en su mano. No es que la espada se le pegó literalmente en la mano. Lo que quiere decir ahí es que Eleazar en ese momento no se separó de su espada, no se despegó de su espada en ningún momento. Él peleó, ¿sí? Estuvo en la batalla, pero en ningún momento dejó la espada de lado. En cada momento, él estaba allí ahí en ese lugar. Él donde iba con su espada. ¿Por qué? Porque él sabía que su vida dependía de esa espada. Él se defendía y atacaba con esa espada. Por eso la Biblia dice que su mano se quedó pegada a la espada. Él no se separó. Qué importante esto, ¿no, conquistador? Así como Eleazar no se despegó de su espada, hay algo que vos y yo tenemos que también poner en práctica en nuestras vidas. No separarnos de la espada que Dios nos dio. ¿Y cuál es esa espada? Te la voy a mostrar, mira. Es esta, la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios, es la espada, ¿sí? Una espada que nos fortalece, una espada que nos anima y una espada con la cual nosotros podemos luchar esta batalla espiritual que a diario tenemos. Qué triste que es cuando muchas veces nosotros dejamos nuestras espadas allí juntando polvo en una mesa, en una biblioteca, y no la abrimos, no la leemos. Qué bueno sería, y yo te animo en esta mañana que podamos lograr esto, a que no nos separemos de la Biblia, a que cada día podamos vos y yo poder aferrarnos fuertes a esa espada que Dios nos dejó. Y no solamente tenerla así cerquita de uno, sino que la podamos abrir, la podamos leer, la podamos meditar en ella, poder separar un momento en el día para poder eh, acercarnos a Dios a través de su palabra. Dios tiene muchas cosas para decirte a través de su palabra. Por eso es importante que nosotros como conquistadores podamos sentir esa misma dependencia que tuvo Eleazar con su espada, pero esta vez nosotros con la espada que Dios nos dejó, que es la palabra de Dios, su palabra. Y yo estoy seguro que si nosotros logramos esto, va a suceder lo mismo que sucedió con Eleazar.
Jehová los favoreció con una gran victoria. Dios va a darte la victoria. Dios te va a favorecer con victorias que muchas veces nosotros hoy no las podemos tener, pero no las podemos tener no porque Dios no quiera ayudarnos, sino porque nosotros muchas veces no nos dejamos ayudar o no buscamos la ayuda de Dios. Por eso, cuanto más antes comprendamos este principio de buscar de Dios a través de su palabra, más victoria vamos a tener en nuestra vida. Vamos a tener luchas, pruebas, dificultades, pero más victorias vamos a tener en nuestra vida. Vamos a dar un salto al versículo 20, ¿sí? Y allí aparece otro de los valientes de David. Dice, y Abisai, hermano de Joab, era jefe de los 30, el cual blandió su lanza contra 300 y los mató, y ganó renombre con los 3. Tremendo lo que hizo Abisai. Pero ¿saben lo que más me llama la atención? No tanto lo que él hizo, sino que lo que se dice de quién era Abisai. Dice la Biblia, versículo 20, y Abisai era hermano de quién? Era hermano de Joab. ¿Sabéis quién era Joab? Si vos te pones a leer un poquito la historia de David, especialmente en esos primeros años de su reinado, te vas a dar cuenta que David tenía allí en su ejército a alguien que era su mano derecha, era como un caudillo, como el líder de los valientes, y ese era Joab. Y llama poderosamente la atención por qué Joab no aparece en esta lista, sino que aparece Abisai, su hermano. ¿Por qué Joab no aparece? ¿Sabes por qué no aparece? Porque en un momento en la vida de David, cuando él estaba gobernando, hubo un momento donde su propio hijo, Absalón, se rebela y decide pelear contra su padre por el reino. Tremendo lo que le estaba sucediendo a David en ese momento. Entonces Absalón prepara su ejército para pelear contra su padre. David prepara también su ejército para hacer frente a los hombres de Absalón. Pero David da órdenes muy claras y muy específicas, y especialmente a Joab le dice, no le hagan daño a Absalón, mi hijo. Captúrenlo, tráiganlo para mí, pero no le hagan daño. ¿Y sabes lo que sucedió en esa batalla? Dice la Biblia que en esa batalla, cuando se peleaban los hombres de David contra los hombres de Absalón, dice que Joab, junto con otro hombre que manejaba el arco, la flecha, pudieron encontrar a Absalón, y Absalón empezó a huir del ejército de David. Y en eso que huía, Absalón, en una mula, dice la Biblia que Absalón tenía mucho pelo, una cabellera larga, y dice que se quedó enredado, quedó suspendido en el aire, porque quedó enredado en un arbusto de sus cabellos. Tremendo, quedó colgado literalmente y suspendido en el aire de sus cabellos. Y en ese momento, cuando Absalón estaba allí, expuesto, indefenso, sin poder hacer nada para defenderse, Joab da la orden de que le quiten la vida con distintas flechas que utilizaron allí los hombres de David. Joab no obedeció la orden de David. Imagínense ustedes cuando les llegó la noticia a David de lo que había sucedido de lo que había sucedido con Absalón. Fue tremendo para David. Y desde ese momento, Joab perdió ese lugar que él tanto tenía allí de responsabilidad. ¿Por qué? Porque no había sido obediente a la orden de David. Y vos sabés que para Dios es muy importante la obediencia. Es muy importante la obediencia para Dios. La obediencia muestra nuestra lealtad, nuestro amor hacia Dios, nuestro compromiso hacia Dios, si nosotros realmente creemos en el Señor. Y muchas veces la vida nos pone a prueba, y ponen a prueba esa fidelidad a Dios. Y eso se ve en nuestros actos diarios, ¿sí? Nuestra fe en Dios muchas veces se va a ver reflejada en nuestras obras, en nuestros actos, en nuestras decisiones. Por eso es importante que nosotros aprendamos a ser obedientes a Dios. Aprendamos a ser obedientes también con nuestros padres, con nuestros semejantes,
las personas que buscan ayudarnos, ser obediente con esas personas, pero especialmente ser obedientes con Dios. Si nosotros somos desobedientes, muchas veces vamos a caminar por caminos peligrosos, ¿sí? Y estando en desobediencia, lejos del Señor, corremos peligro de caer espiritualmente, ¿sí? De peligros que pueden poner en riesgo nuestra vida física incluso. Por eso, querido conquistador, qué importante que podamos ser obedientes a Dios, ¿sí? Ahora vamos a ver algo un poquito más adelante, vamos a ver algo muy importante que tiene que ver con la obediencia, ¿sí? Y ya para ir cerrando un poquito, vamos al versículo 22, donde se habla de un tal Benaya, ¿sí? Hablamos de Jasobea, hablamos de Eleazar, hablamos de Abisai, y ahora vamos a hablar de Benaya. ¿Qué fue lo que hizo este Benaya? Dice la Biblia allí en el versículo 22, ¿sí? Que él venció a los dos leones de Moab, ¿sí? Acá la Biblia cuando dice dos leones de Moab se refieren a dos guerreros importantes de la tierra de Moab, no eran leones literales, pero lo que dice ahora acá sí se refiere a un león literal. Dice, también descendió y mató a un león en medio de un foso, en tiempo de nieve. Es impresionante lo que dice allí, ¿no? Porque dice la Biblia que este tal Benadia mató a un león que estaba dentro de un foso. Y yo te pregunto, ¿cómo será el desafío de quitarle la vida a un león? Ustedes saben que un león, cuando se sienta acorralado, es mucho más peligroso que cuando está con libertad. Generalmente el león, cuando sabe que hay un ser humano, el león huye, a menos que tenga mucha hambre, pero por lo general el león huye. Ahora, cuando el león se sienta acorralado y siente una presencia, se siente en peligro, ¿qué va a hacer el león? Se va a defender y va a atacar. Y yo me preguntaba, ¿cómo puede ser que este Benaria, ¿sí? Un hombre valiente que había vencido varios guerreros, haya acabado con la vida de un león que estaba en un foso? ¿Sabes cómo fue eso? Yo me lo imagino así, de esta manera. Yo me lo imagino a Benaya, que él ve que estaba el león allí en un foso, ¿sí? El león estaba allí expuesto, pero por más que estaba en un foso, no era nada sencillo quitarle la vida a ese león. Pero no sé por qué motivo él decidió quitarle la vida, no sé si por su piel o porque quería ese pozo, no sé. La cuestión que él decidió eliminar a ese león. Y él lo hizo de la siguiente manera. Yo me imagino a Benaria agarrando una lanza o una espada, algo para matar a ese león. Y él lo que hace es dar un salto inmediatamente dentro del pozo. Sí, él se lanza al pozo sin dudarlo y lo primero que hace cuando sus pies chocan la tierra es atacar al león. El león cuando ve que algo cae, porque él no sabía que un hombre se iba a tirar al pozo, cuando un león ve que algo cae cerca de él, el león tiene una reacción de milésimas de segundo de miedo, ¿sí? De una reacción de querer protegerse o querer salir del territorio. Entonces, Benaya aprovechó esa milésima fracción de tiempo para apenas caer, decididamente ir a quitarle la vida a ese león. Él tuvo que haber tomado una decisión, tuvo que estar seguro de lo que hacía y decidido a acabar con ese león. Hay leones en nuestra vida que están allí en distintos fosos por semanas, por meses y tal vez por muchos años en nuestra vida. Leones que nosotros les tenemos miedo, leones que nosotros no quisiéramos que estén allí, pero el problema es que no tomamos la decisión de eliminarlos definitivamente de nuestras vidas. Y allí están los leones, pueden pasar años y años mirándonos, burlándose de nosotros y nosotros estamos allí, paralizados, muchas veces sin saber qué hacer, cómo reaccionar frente a ellos. Tenemos que hacer lo mismo que hizo Benaria. Tenemos que dar el salto
y estar decididos a quitarle la vida. Tenemos que estar decididos a acabar con todo aquello que pone en peligro nuestra vida espiritual. Puede ser la música, puede ser la pornografía, puede ser muchas veces las ideas que el mundo quiere vendernos a nosotros, puede ser algún problema en nuestro carácter, alguna manera de hablar que tenemos, algún vicio que solamente nosotros conocemos, hábitos que ni siquiera tal vez lo conocen tus padres. Hay situaciones en la vida de nosotros que muchas veces podemos llevarlos años, años y años y no los podemos vencer. Lo que necesitamos es decidir dar un salto, tomados de la mano del Señor, y tomar una determinación en decir, yo quiero acabar con esto porque sé que no me está haciendo bien. Y cuando nosotros tomamos esa decisión de decir, bueno, hasta acá llegó esto, yo sé que con Dios Él me va a ayudar, puede ser muy diferente la realidad en tu vida. Por eso yo quiero animarte a que podamos, vos y yo, tomar esta decisión. Yo no sé cuál es o cuáles son tus leones en tu vida, pero estoy seguro que están allí, así como también lo están en mi vida. Yo quiero animarte a que podamos decididamente involucrar al Dios en nuestra vida. Y cuando logramos eso, ¿sí?, no hay león que pueda hacernos frente. Después de haber leído la historia de varios de estos valientes, el versículo 25 dice, y fue el más distinguido de los 30, pero no igualó a los 3 primeros. A este puso David en su guardia personal. Fíjense, leímos varios valientes que hicieron cosas tremendas, pero la Biblia dice que ninguno de ellos igualó a los 3 primeros. ¿Cuáles son esos 3 primeros o qué hicieron esos 3 primeros? Eso está a partir del versículo 16 al 19, donde se menciona a estos valientes especiales. La historia dice así: David estaba entonces en la fortaleza y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo, ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Dice la Biblia, y aquellos 3 rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta y la tomaron, la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que le derramó para Jehová y dijo, guárdame mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos 3 valientes. Y el relato destaca este acto de valentía de estos 3 valientes. Dice la Biblia que David estaba allí en Belén, lugar donde él se había criado, crecido, y él conocía el agua de esa fuente, de ese pozo. Él solamente pensó y pensó en voz alta, dijo, yo quiero tomar esa agua. Y estos 3 valientes, dice que solamente al escuchar el deseo de David, de su rey, no dudaron en ir a buscar esa agua. Se enfrentaron a los filisteos, buscaron el agua, la trajeron para David, y cuando David la tuvo frente a él, dice la Biblia que él derramó el agua. Yo me imagino la cara de estos valientes que habrán dicho, que habrán pensado, ¿no? Después de haber todo lo que vivieron, de había ya tirado el agua de ellos, ¿no? Pero fíjense que David no la quiso tomar, no porque desvalorizaba el trabajo, la labor de ellos, sino porque decía, no, esta agua vale mucho para que yo la esté tomando porque estos hombres la trajeron a riesgo de sus propias vidas. Estos valientes que se destacan de estos otros, escucharon el deseo de David e hicieron hasta lo imposible por cumplir el deseo de su rey. Vos sabés que vos y yo tenemos un rey, no es David, ¿sí? Nuestro rey es Dios, es Jehová. ¿Y vos alguna vez te pusiste a pensar cuál sería el deseo de nuestro rey? ¿Cuál es el deseo de nuestro Dios? Ponete a pensar un poquito. ¿Cuál es
el deseo que está en el corazón de Dios. Te lo voy a decir. El deseo de Dios es estar eternamente, eternamente con su creación, con sus hijos, con sus criaturas, con vos y conmigo. Ese es el deseo de Dios. Por eso Dios ideó todo el plan de salvación que ya conocemos desde el momento que Adán y Eva pecó, incluso desde antes, ¿sí? Dios ya puso en marcha un plan de salvación, ¿sí? Para que todos los seres humanos podamos ser salvos. Lamentablemente no todos van a ser salvos, pero Dios pone toda disposición para que lo seamos. Y si vos y yo sabemos cuál es el deseo de Dios, vamos a hacer hasta lo imposible por cumplir ese deseo. ¿De qué manera? Poniendo al servicio de Dios nuestros dones, nuestros talentos. Y el deseo de Dios es alcanzar a la mayor cantidad de seres humanos. Y nosotros hoy somos las manos del Señor, los pies de Dios, los labios del Señor para poder dar a conocer ese mensaje. Por eso yo te quiero en esta mañana finalizar haciéndote una invitación, un desafío, un llamado, como vos quieras decirlo, ¿sí? Pero yo en esta mañana te quiero invitar y te quiero desafiar a que podamos, vos y yo, ser los valientes que el Señor está necesitando en este tiempo. Ser parte de ese ejército de valientes que están dispuestos a poner sus dones, su servicio, sus talentos al servicio de Dios, que estén dispuestos a tomar decisiones eh, importantes en sus vidas, que estén dispuestos a ser obedientes al Señor, que estén dispuestos a cumplir el deseo de Dios. Yo te quiero invitar en esta mañana a que si tu deseo es ser parte de este ejército, que de paso, cuando somos parte de este ejército nos estamos preparando para el regreso de Cristo y estamos llevando el mensaje a otras personas, que podamos ser esos valientes que el Señor necesita. Que vos y yo podamos comprometernos a alcanzar a las personas que están buscando al Señor. Y con esto no te estoy diciendo que vayas a golpear las puertas ni nada, que es una manera de hacerlo, y está bien hacerlo, lo tenemos que hacer, ¿sí? Pero la manera más efectiva de ganar a alguien para Cristo es a través del testimonio, ¿sí? De lo que nosotros mostramos a través de nuestra propia vida. Si la gente te ve diferente al resto, si la gente te ve con un carácter especial que el resto de los chicos, el resto de los jóvenes, con gustos e intereses diferentes, eso empieza a llamar la atención, ¿sí? Cuando la gente ve cómo te relacionas con tu familia, con tus padres, con tus hermanos de iglesia, con tus compañeros del club, con tus amigos, eso llama la atención y eso tiene un impacto importante en la vida de cada uno. Yo te quiero animar y quiero hacer una oración especialmente por vos, para que podamos cada día tomar la decisión de convertirnos en estos valientes, que son parte del ejército de Dios, ¿sí? Y que cada día el Señor pueda utilizarnos con poder para que muchas personas, muchos otros jóvenes, niños, puedan conocer también lo mismo que vos sabes, que Jesús pronto va a venir a buscarnos y que necesitamos prepararnos, ¿sí? Eso el mundo lo tiene que saber. Vos tenés que saberlo, tus vecinos lo tienen que saber, tus amigos de la escuela lo tienen que saber, la gente de tu trabajo lo tiene que saber, tu familia lo tiene que saber. Vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos ayude y que nos dé la seguridad que en este desafío no estamos solos. Recordemos las palabras de Mateo 28 cuando Jesús le dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Querido Padre que estás en los cielos, queremos primeramente agradecerte, Señor, por el sábado que hoy nos estás dando, agradecerte, Señor, porque nos permites escuchar tu palabra y también, Señor, recordar la misión que cada uno de nosotros tenemos como conquistadores.
Ayúdanos, Señor, a que en nuestra vida se pueda reflejar tu carácter, que podamos dar a conocer a nuestros amigos, compañeros, que tú realmente pronto vas a venir a buscarnos, Señor. Por eso queremos poner nuestras vidas, nuestros dones, nuestros talentos en tus manos para que tú nos puedas utilizar y que en estos tiempos que estamos viviendo, Señor, podamos ser esas lucecitas que el mundo está necesitando. Estamos en un mundo de oscuridad, en un mundo de desesperanza, en un mundo que está confundido, con miedo, que nosotros, Señor, podamos marcar la diferencia. Por eso nos ponemos en tus manos, Señor, y te agradecemos desde ya por todo lo que tú haces por nosotros. Te quiero pedir especialmente que puedas bendecir a cada uno de los conquistadores de la Iglesia de Barceló, a los líderes, a los padres, ¿sí? A cada uno de los hermanos que están también siempre involucrados, ayudando, Señor. Por eso te agradecemos desde ya por todo lo que tú haces por nosotros y todo, Señor. Lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Querido conquistador, que Dios te bendiga, que tengas un hermoso sábado. Te mando un abrazo grande.